La Biblia nos relata que cuando Jesús comienza su ministerio, se dirige hacia donde estaba Juan el Bautista bautizando y se hace bautizar por Juan. Un acto tremendo de humildad. Pero ocurre un hecho significativo para nosotros. Cuando Juan lo ve a Jesús, exclama no por sí mismo, sino a través del Espíritu Santo. Tuvo una revelación instantánea y cuando ve a Jesús, cuando ve la persona de Jesús, declara o hace una declaración fundamental, total y contundente. Cuando lo ve a Jesús dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pensemos por un momento en todo lo que significa eso. La nación de Israel había sido instruida por Dios a través de Moisés de que la única forma de que el pecado desaparezca de su presencia era a través del derramamiento de sangre. Por tanto, se había ordenado todo un sistema de sacrificios por diversos y diferentes tipos de pecado. Y cuando se expiaba a toda la nación, el pecado de toda la nación, se llevaba un cordero sin mancha, sin defecto. Lo llevaba y el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal y transfería la culpa de toda la nación. El sacerdote representaba a toda la nación. Y luego el animal era degollado y su sangre era derramada. De esta manera el pecado era quitado de la presencia de Dios. Ahora Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios. Y de alguna manera está remitiendo a aquella profecía de Isaías donde decía que Dios iba a enviar a su siervo, a su sufriente siervo, para que quitara de una vez y para siempre el pecado de delante de Dios. Esto significa mucho. Significa que cualquiera que ahora invoque el nombre de Jesús y que se aplique espiritualmente la sangre sobre su vida, reclame, crea en ese sacrificio y confiese con su boca, significa de que ahora delante del Padre ya no hay estorbo, no hay pecado. Es lo único que nos separa de Dios, nuestro pecado. Y ahora, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Podemos pensar en aquellos que dicen, bueno, yo tengo buenas obras. Podemos pensar en aquellos que realizan asociaciones civiles y en defensa de los pobres, de los desvalidos. Podemos pensar en un sinfín de situaciones y de condiciones y de virtudes, pero ninguna de ellas quita el pecado delante de Dios. Nada hace que yo sea presentado justo delante de Dios, aunque haya obrado con justicia, como dijo aquel joven. Le dijo a Jesús, ni todos los mandamientos he guardado. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y aquel hombre se fue triste, aquel joven, porque en realidad tenía un pecado mayor. Él tenía avaricia y apego al dinero. De manera que cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no está diciendo algo sin importancia ni algo menor. Está señalando por el Espíritu Santo, está señalando al único que puede quitar nuestros pecados delante de Dios y volverlos, dice la profecía, volvernos como blanca lana y traernos el gozo, la alegría a nuestro corazón, la satisfacción de saber de que hemos sido perdonados, de que ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud, de que las cadenas se cortaron para siempre y de que ahora somos libres para servir a Dios en santidad y en justicia todos los días. Eso no lo puede lograr nadie por mérito propio, ni bajo ninguna penitencia, ni bajo ningún esfuerzo. Eso solamente lo logra el Señor Jesús cuando viene a nuestras vidas y a nuestro corazón. Solamente Él puede darlo. De manera que al otro día, dice el relato, que estando Jesús por la zona o andando por allí, nuevamente Juan lo mira a lo lejos y vuelve a tener la misma convicción. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Te pregunto, amigo, ¿tienes esa convicción cuando miras a Jesús a través de la Biblia o cuando piensas y meditas en Él? ¿Tiene esa convicción interna del Espíritu de Dios de que Él es el Cordero de Dios, que quita nuestros pecados, que no hay nada que tú puedas hacer que te pueda hacer más justo o más bueno delante de Dios, que fue necesario que Él derramara sangre y sufriera para que nosotros podamos tener una buena relación con el Padre? Dice el relato que había 2 de sus discípulos allí y que cuando lo oyeron a Juan, que hizo otra vez esa declaración, siguieron a Jesús. Y que cuando iban siguiendo a Jesús, dice el relato, Jesús se da vuelta. Esto está en el capítulo 1, en el verso 35 en adelante. Jesús se da vuelta, los mira a esos 2 discípulos de Juan y le pregunta, ¿qué buscáis? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros en este día. ¿Qué buscás? ¿Qué estás buscando? Oh, a mí me apasiona la respuesta que dieron aquellos 2 discípulos, porque ellos le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Queremos saber dónde moras. Y Jesús le dijo, venid y ved, y los llevó, y ellos se quedaron con él. ¿No es hermoso morar donde mora el Señor? Hay una canción que dice, yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. El salmista David dijo que el Señor lo iba a guiar al lugar donde tú vives. El salmista dijo, llévame al lugar donde tú vives y entraré yo allí y con el arpa te alabaré. A él le gustaba tocar el arpa. Quizás a ti te guste tocar algún instrumento o simplemente cantar, pero lo importante es ir donde está Él y brindarle nuestra adoración. Repito la pregunta de Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando de Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Querés saber dónde mora? Entonces tu búsqueda va a encontrar una feliz respuesta. Dios bendiga tu vida.